La lluvia azotaba Kansas City aquella noche oscura. En el 9º piso del Hotel President, una puerta esperaba silenciosa, la 1046. Nadie imaginaba que pronto se convertiría en escenario de un misterio eterno. Algunos decían que la 1046 estaba maldita. Otros, que allí se alojaban hombres de negocios con secretos oscuros. Entre susurros de pasillo, comenzó a tejerse la idea de una habitación que no dejaba salir con vida a quien entraba. El 2 de enero de 1935, un hombre delgado, de cabello oscuro y expresión inquieta, llegó al Hotel President. Se registró como Roland T. Owen, aunque más tarde se descubriría que aquel nombre era falso. Vestía un abrigo negro, llevaba consigo solo un peine, un cepillo de dientes y lo mínimo indispensable. Nada en él parecía normal. No pidió maletas, no pidió servicio extra y exigió una habitación interior, lejos de las ventanas. La recepcionista, acostumbrada a ver viajeros de todo tipo, no pudo evitar sentir un escalofrío mientras le entregaba la llave de la 1046. Los empleados del hotel pronto comenzaron a notar actitudes extrañas en aquel huésped. Owen hablaba en voz baja, como si temiera ser escuchado. Se pasaba largos ratos en completa oscuridad sin encender las luces y dejaba la puerta sin seguro, permitiendo que cualquiera pudiera entrar. La mucama, Mary Soptic, fue una de las primeras en interactuar con él. Cada vez que subía a limpiar, encontraba al hombre sentado en penumbra, observando el vacío. «No encienda la luz», le dijo en más de una ocasión, con un tono que sonaba más a súplica que a orden. Aquella conducta sembró inquietud entre el personal, pero lo que más llamaba la atención eran las misteriosas visitas. Se escuchaban pasos que entraban y salían de la habitación, voces apagadas, conversaciones cortadas en seco cuando alguien pasaba cerca. La 1046, antes anónima, comenzó a convertirse en un foco de rumores dentro del propio hotel. Los primeros días de estadía de Roland T. Owen estuvieron marcados por detalles que parecían insignificantes, pero que con el tiempo se convertirían en piezas claves del rompecabezas. Mary Soptic, la mucama, relató que cada vez que entraba a la 1046, el ambiente era opresivo. Las cortinas permanecían cerradas, la lámpara apagada y Owen, sentado en la penumbra, parecía un prisionero de su propia mente. Cuando ella intentaba entablar conversación, él respondía con frases cortas, evasivas, como si cada palabra estuviera siendo medida con cuidado. El 3 de enero, Mary notó algo más perturbador. Mientras realizaba la limpieza, Owen recibió una llamada telefónica. Contestó con un simple «sí» y permaneció en silencio durante largos segundos, escuchando. Finalmente respondió: «No, no tengo ganas de comer. No quiero salir. Ya lo dije, no». Luego colgó bruscamente, con un gesto de fastidio que apenas logró disimular. La mucama salió de la habitación con una sensación amarga, como si hubiese presenciado algo que no debía. Ese mismo día, el ascensorista declaró haber visto a Owen acompañado por un hombre de aspecto sombrío. No se registró su ingreso en la recepción y nadie pudo confirmar oficialmente su visita. Sin embargo, varios empleados aseguraron escuchar pasos en el pasillo a altas horas de la noche, siempre en dirección a la 1046. Los rumores comenzaron a crecer entre el personal. ¿Quién era realmente aquel huésped? ¿Qué escondía detrás de su mirada perdida y su comportamiento errático? Poco a poco, el misterio empezaba a envolver no solo a Owen, sino también a quienes lo rodeaban. La noche del 3 de enero marcó un punto de no retorno en la historia de la habitación 1046. Mary subió nuevamente para llevar toallas limpias y encontró la puerta cerrada con seguro desde afuera, algo inusual. Significaba que Owen estaba dentro, pero había dejado la cerradura accesible, como si esperara a alguien. Cuando entró, lo halló sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano y una expresión de impaciencia. Apenas levantó la mirada para reanecerle. Lo más extraño ocurrió horas más tarde. Una llamada llegó a la central del hotel. Alguien pedía conectar con la 1046.
El operador escuchó cómo Owen respondía en voz baja. «Está bien, pasarán en un rato». Después, silencio. Poco después, varios huéspedes reportaron escuchar discusiones apagadas, golpes secos contra las paredes y un murmullo que parecía provenir del interior de la habitación. Un testigo aseguró haber visto a Owen conversando con un hombre robusto, de voz grave, al que llamó Don. Otros rumores mencionaban la presencia de una mujer, descrita como rubia y elegante, que habría sido vista entrando o merodeando por los pasillos del 9º piso. Nadie pudo confirmar su identidad, pero más de uno aseguró haber oído tacones alejándose a toda prisa en medio de la madrugada. El ambiente en el hotel se tornó inquietante. Los empleados empezaron a evitar ese pasillo y hablar en susurros cuando mencionaban la 1046. Parecía que aquella puerta guardaba un secreto demasiado pesado, un enigma que ya empezaba a desbordar los límites de lo racional. Algo o alguien estaba vigilando a Owen y la habitación misma parecía estar atrapada en una tensión que anunciaba que lo peor estaba por llegar. La madrugada del 4 de enero, el misterio estalló en violencia. Cerca de las 7 de la mañana, la telefonista del hotel notó que el teléfono de la habitación 1046 estaba descolgado desde hacía un buen rato. Preocupada, envió a un botones para que revisara. Al llegar, el joven encontró la puerta cerrada con seguro. Tocó varias veces, pero una voz débil respondió desde dentro: «Entre». Sin embargo, la cerradura impedía el acceso. Convencido de que algo extraño pasaba, regresó con una llave maestra. Cuando finalmente abrió la puerta, la escena fue escalofriante. Owen estaba de rodillas, desnudo, cubierto de sangre. La luz tenue revelaba un cuarto en desorden, las sábanas revueltas y las paredes manchadas con huellas rojas. El hombre se sujetaba la cabeza con ambas manos, como intentando detener el dolor. Su cuerpo mostraba múltiples heridas, puñaladas en el pecho, cortes en brazos y cuello, y golpes que parecían producto de una brutal paliza. El botones, horrorizado, preguntó quién le había hecho eso. Owen, con una voz apenas audible, respondió: «Nadie, me caí contra la bañera». Pero la sangre en el piso y las marcas de lucha contradecían sus palabras. Antes de perder el conocimiento, murmuró algo aún más desconcertante: «Alguien estuvo aquí. Ellos se fueron». El personal corrió a pedir ayuda médica, mientras el pasillo se llenaba de tensión y murmullos. Lo que había ocurrido en esa habitación era más que un accidente. Era la evidencia de un enfrentamiento mortal. Y sin embargo, no había rastro de nadie más. Las cerraduras, el pasillo vacío, la ausencia de testigos, todo sugería que lo imposible había sucedido entre esas 4 paredes. Cuando la policía llegó al Hotel President, se encontraron con un escenario que desafiaba toda lógica. La habitación 1046 parecía un campo de batalla, manchas de sangre en paredes, techos, sábanas y toallas. El teléfono arrancado, el mobiliario fuera de lugar. Todo indicaba que había ocurrido una lucha desesperada, pero no había huellas claras de un agresor ni señales de entrada forzada. La cerradura seguía intacta. Owen, milagrosamente aún con vida, fue trasladado al hospital. Durante el trayecto, los oficiales intentaron obtener una explicación. Con respiración entrecortada, el hombre alcanzó a decir: «Nadie me atacó, fue un accidente». Minutos después, cambió su declaración y murmuró: «Me lo hizo Don». Ese nombre resonó como un eco inquietante en los pasillos del hotel y en la mente de los investigadores. ¿Quién era Don? ¿Un socio? ¿Un enemigo? ¿Un fantasma del pasado? El misterio se intensificó cuando las pesquisas revelaron que la identidad de Roland T. Owen era falsa. Su nombre verdadero resultó ser Artemus Ogletree, un joven de apenas 17 años proveniente de Birmingham, Alabama. Pero aún con ese hallazgo, las preguntas se multiplicaron. ¿Qué hacía un adolescente en Kansas City bajo un alias, hospedado en un hotel elegante? ¿Por qué alguien lo habría atacado con tal brutalidad? Lo más perturbador fue un detalle que surgió después. Semanas más tarde, la madre de Ogletree recibió cartas supuestamente enviadas por su hijo con una caligrafía diferente y un tono extraño.
En ellas aseguraba estar viajando por Europa. Aquellas cartas parecían un intento desesperado de ocultar la verdad, que Owen ya estaba muerto y que alguien, en las sombras, quería borrar toda pista. El caso de la habitación 1046 quedó marcado como uno de los misterios más desconcertantes de la crónica policial de Estados Unidos. Artemus Ogletree murió en el hospital poco después, y con él se llevó los secretos de aquella noche. La investigación nunca logró identificar a Don, ni explicar cómo un joven bajo un nombre falso terminó masacrado en un cuarto cerrado desde dentro. Las cartas enviadas a su madre solo añadieron capas de confusión, como si alguien hubiera querido prolongar el engaño y borrar toda huella del crimen. Con el paso de los años, nuevas teorías surgieron: un ajuste de cuentas, una relación clandestina, una conspiración mafiosa. Incluso la posibilidad de que Ogletree hubiese sido víctima de algún experimento macabro. Ninguna explicación logró encajar todas las piezas. Los investigadores de la época, frustrados, dejaron que el expediente se convirtiera en polvo en los archivos de Kansas City. Hoy la habitación 1046 ya no existe. Fue remodelada, borrada de los registros del hotel, como si al desaparecer el número pudieran silenciar también a los fantasmas. Pero hay quienes aseguran que en ciertas noches de tormenta todavía se escuchan pasos y murmullos en el 9º piso, voces apagadas, golpes secos contra la pared y el eco de un teléfono que nadie responde. Quizá la 1046 no fue solo escenario de un crimen, sino la puerta a un enigma más profundo, uno en el que lo humano y lo inexplicable se mezclan hasta volverse indistinguibles. Y aunque el cuarto haya sido borrado, su historia sigue latiendo, como una advertencia. Hay lugares que jamás logran olvidar lo que ocurrió entre sus muros.